Bienvenidos a Gobierno Reports. Soy Álvaro Falkenhainer, un estratega político. Y yo soy Claudia Valdés, periodista. En este deep dive vamos a ver cómo el petróleo ha influido en la geopolítica global, especialmente en la política exterior de Estados Unidos. Tenemos información de varias fuentes, desde artículos de expertos hasta reportes históricos. Y nuestro objetivo es, bueno, destilar para ti lo más relevante de este complejo entramado de petróleo y poder. Sí, justo como dices, el petróleo es un recurso que ha marcado la historia. Y Estados Unidos desde sus inicios ha buscado controlarlo. Y ese control se ha manifestado de muchas formas, desde la diplomacia hasta la intervención militar. Pero antes de adentrarnos en esos ejemplos, me gustaría entender cómo esta búsqueda de control se conecta con la idea del destino manifiesto del siglo XIX. Podemos trazar una línea desde esa época hasta la política energética actual de Estados Unidos. Absolutamente. El destino manifiesto impulsó la expansión territorial de Estados Unidos, con la creencia de que estaban destinados a dominar el continente. En el siglo XXI, la búsqueda de recursos ya no se trata tanto de conquistar territorios, sino de asegurar el acceso a recursos vitales como el petróleo. La autosuficiencia energética se ha convertido en una prioridad estratégica, utilizando nuevas tecnologías como el fracking para alcanzarla. Hablando de fracking, ¿podría explicarnos brevemente qué es y cómo ha impactado la posición de Estados Unidos en el mercado petrolero? Claro, fracking o fracturación hidráulica es una técnica para extraer petróleo y gas de formaciones rocosas. Ha generado controversia por sus potenciales impactos ambientales, pero también ha permitido a Estados Unidos aumentar su producción de petróleo significativamente. En la última década pasaron de ser importadores netos a exportadores, lo que les da mayor independencia energética, aunque no significa que ya no necesiten el petróleo de otras regiones. Es fascinante cómo la tecnología puede cambiar el panorama energético. Pero retrocedamos un poco en la historia. ¿Cuándo se descubrió el petróleo en Estados Unidos? ¿Y cómo influyó en su desarrollo? El primer pozo comercial de petróleo se perforó en Pensilvania en 1859. Inicialmente se usaba para producir queroseno para iluminación, pero la llegada del automóvil a principios del siglo XX transformó la industria petrolera. La demanda se disparó, impulsando la industrialización de Estados Unidos y su ascenso como potencia mundial. Y en ese censo, las guerras mundiales jugaron un papel crucial, ¿verdad? El petróleo se convirtió en un recurso estratégico para la guerra. Exactamente. Tanques, aviones, barcos, todo dependía del petróleo. Las guerras mundiales demostraron que el acceso al petróleo podía determinar la victoria o la derrota. En los materiales que hemos revisado se mencionan ejemplos específicos de cómo el petróleo influyó en estrategias militares. ¿Podrías contarnos un poco más sobre eso? Por supuesto. La batalla por los campos petroleros del Cáucaso entre Alemania y la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial es un ejemplo claro de cómo el control del petróleo era vital para la estrategia bélica. Otro ejemplo es el ataque a Pearl Harbor, que fue en parte una respuesta al embargo petrolero impuesto por Estados Unidos a Japón. Son ejemplos contundentes de cómo el acceso al petróleo podía dictar el curso de la guerra. Y en el mundo actual, con las tensiones geopolíticas en constante cambio, ¿cuáles son los países con las mayores reservas de petróleo? ¿Y cómo se posiciona Estados Unidos frente a ellos? Actualmente Venezuela, Arabia Saudita, Canadá e Irak tienen las mayores reservas probadas de petróleo. Estados Unidos también tiene reservas considerables, pero no tan vastas como las de estos países. Entonces, para asegurar su seguridad energética, Estados Unidos debe mantener relaciones estratégicas con estas naciones. ¿Cómo describirías, por ejemplo, la relación entre Estados Unidos y Venezuela en este contexto? La relación ha estado marcada por la tensión y las sanciones. Venezuela posee la faja petrolífera del Orinoco, una de las mayores reservas de petróleo del mundo. Pero las diferencias políticas han generado un clima de desconfianza. Es interesante cómo, a pesar de la importancia estratégica del petróleo venezolano, las diferencias políticas pesan más en la relación. Y en contraste, cómo se caracteriza la relación entre Estados Unidos y Arabia Saudita. Con Arabia Saudita la relación es totalmente opuesta. Se ha consolidado una fuerte alianza cimentada en el pacto del petrodólar de los años 70. ¿Podría explicar brevemente en qué consiste este pacto del petrodólar? En esencia, Arabia Saudita se compromete a vender su petróleo en dólares, lo que fortalece la posición del dólar como moneda de reserva mundial. A cambio, Estados Unidos ofrece protección militar y apoyo político a Arabia Saudita. Entonces, es una relación de beneficio mutuo. Arabia Saudita asegura un mercado estable para su petróleo. Y Estados Unidos consolida la posición del dólar y su influencia global. Exactamente. Y hablando de relaciones complejas, la relación entre Estados Unidos e Irán es otro caso que vale la pena analizar. ¿Cómo ha influido el petróleo en esta dinámica? La historia de la relación entre Estados Unidos e Irán está plagada de conflictos, y el petróleo ha sido un factor central.
Desde el golpe de Estado de 1953, orquestado en parte para proteger los intereses petroleros occidentales, hasta las sanciones actuales, el petróleo ha sido un punto de fricción constante. Vemos entonces que Estados Unidos ha utilizado diversas herramientas, desde la diplomacia hasta las sanciones, para asegurar su acceso al petróleo. Pero, ¿qué hay de la intervención militar? ¿Ha sido el petróleo un factor en las acciones militares de Estados Unidos? Sin duda, el petróleo ha estado presente en varias intervenciones militares de Estados Unidos. ¿Podrías darnos algunos ejemplos específicos? La Guerra del Golfo en 1991, donde Estados Unidos lideró una coalición para expulsar a Irak de Kuwait, un país con grandes reservas de petróleo, es un ejemplo claro. Claro, la Guerra del Golfo se presentó como una misión para liberar Kuwait. Pero muchos argumentan que asegurar el acceso al petróleo fue un factor determinante. Exactamente. Y luego tenemos la invasión a Irak en 2003, una intervención que sigue generando controversia. ¿Cómo se relaciona esta invasión con el petróleo? Aunque la justificación oficial se centró en la supuesta existencia de armas de destrucción masiva, muchos analistas argumentan que el control de petróleo iraquí era un objetivo estratégico clave para Estados Unidos. Es una perspectiva que ha ganado fuerza con el paso del tiempo. Parece que Estados Unidos está dispuesto a tomar medidas drásticas para mantener su dominio en el mercado petrolero global. Es una realidad innegable. Y con esto, hemos llegado al final de la primera parte de nuestro Deep Dive. Hemos recorrido un largo camino, desde la historia temprana del petróleo en Estados Unidos hasta su influencia en la geopolítica mundial. En la segunda parte, profundizaremos en las estrategias que Estados Unidos ha utilizado para asegurar su acceso al petróleo. Y analizaremos algunos casos específicos que ilustran la complejidad de este tema. Te esperamos en la siguiente parte. Regresamos a Goberna Reports en esta segunda parte. Vamos a explorar con más detalle cómo Estados Unidos ha proyectado su poder a través del control del petróleo. Exactamente, no se trata solo de asegurar el acceso al crudo, sino de utilizar ese control para influir en eventos globales. De hecho, en la primera parte hablamos de cómo el acceso al petróleo fue crucial en las guerras mundiales. Así es, y esa importancia estratégica del petróleo se mantiene vigente en la actualidad. Un ejemplo de ello es cómo Estados Unidos aprovecha su independencia energética para apoyar a sus aliados en regiones estratégicas como el Medio Oriente. Mencionaste a Israel en la primera parte. ¿Podrías profundizar en cómo la independencia energética de Estados Unidos influye en su apoyo a Israel? Claro que sí, la independencia energética le permite a Estados Unidos brindar un apoyo incondicional a Israel sin temor a represalias por parte de las naciones árabes productoras de petróleo en el pasado. La dependencia del petróleo extranjero limitaba la capacidad de Estados Unidos para actuar con tanta libertad en la región. Entonces, tener un suministro interno de petróleo seguro le da a Estados Unidos mayor margen de maniobra en sus decisiones de política exterior, particularmente en regiones volátiles como el Medio Oriente. Precisamente esta libertad les permite actuar con mayor decisión en apoyo a sus aliados sin tener que preocuparse constantemente por poner en peligro su propia seguridad energética. Es una ventaja considerable en el complejo juego de la política internacional, pero esta dinámica no se limita al Medio Oriente, ¿verdad? No, en absoluto. El impacto de la política energética estadounidense se siente a nivel global, incluyendo a Latinoamérica. Hablando de Latinoamérica, mencionaste a Argentina y la formación de esquisto Vaca Muerta. ¿Podrías contarnos más sobre cómo se desarrollan los intereses energéticos de Estados Unidos en esa región? Con gusto, el descubrimiento de Vaca Muerta, una de las reservas de petróleo y gas de esquisto más grandes fuera de Estados Unidos, ha traído una inversión considerable de empresas estadounidenses que buscan explotar estos recursos utilizando la tecnología de fracking. Es decir, Estados Unidos está exportando su experiencia en fracking para aprovechar nuevas fuentes de petróleo y gas en Latinoamérica. Pero ¿esto qué significa para Argentina? ¿Cuáles son las implicaciones para su economía y su soberanía energética? Bueno, por un lado, la inversión estadounidense ha traído beneficios económicos a Argentina. La explotación de Vaca Muerta ha generado empleos y ha impulsado el crecimiento económico en la región. Sin embargo, también ha despertado controversia. ¿Qué tipo de controversia? Existen preocupaciones sobre el impacto ambiental del fracking. El proceso utiliza grandes cantidades de agua y productos químicos, lo que puede contaminar las aguas subterráneas y liberar contaminantes dañinos al aire. Son preocupaciones válidas. La protección del medio ambiente y la extracción responsable de los recursos deberían ser siempre prioridades. ¿Qué dicen las autoridades argentinas al respecto? ¿Cómo están gestionando estos riesgos? El gobierno argentino ha implementado regulaciones para mitigar el impacto ambiental del fracking,
pero algunos grupos ambientalistas argumentan que estas medidas no son suficientes. También existe un debate sobre la participación de empresas extranjeras en el sector energético argentino y si esto podría afectar la soberanía del país sobre sus recursos. Eso plantea una pregunta importante sobre el equilibrio entre el desarrollo económico y la soberanía nacional. Es un tema complejo, sin respuestas fáciles. Sin duda, y pone de manifiesto el impacto multifacético de la política energética de Estados Unidos en el escenario global, pero hay otro aspecto crucial de la industria del petróleo y el gas que debemos abordar. Su impacto en el medio ambiente. Ya hemos mencionado las preocupaciones que rodean al fracking, pero la huella ambiental del petróleo va mucho más allá de una sola técnica de extracción. Totalmente, la extracción, el refinamiento y el consumo de petróleo contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero que impulsan el cambio climático. Y los derrames de petróleo, como el desastre de Deepwater Horizon en el Golfo de México, pueden tener efectos devastadores y duraderos en los ecosistemas marinos y las comunidades costeras. Exactamente. El costo ambiental del petróleo es innegable y es un factor que debe ser considerado en cualquier análisis de la geopolítica del petróleo. Es evidente que la búsqueda de petróleo ha tenido un costo considerable para el planeta. ¿Qué nos depara el futuro del petróleo en un mundo que se centra cada vez más en la transición hacia fuentes de energía más limpias? Esa es una pregunta con una respuesta compleja. Si bien el mundo está cambiando hacia las energías renovables, el petróleo y el gas probablemente seguirán siendo fuentes de energía importantes durante las próximas décadas. El desafío consiste en encontrar formas de equilibrar nuestras necesidades energéticas con la necesidad urgente de abordar el cambio climático y proteger el medio ambiente. Es un acto de equilibrio difícil y uno que requiere un esfuerzo global para encontrar soluciones sostenibles. Sin lugar a dudas, pero creo que al comprender la compleja historia del petróleo y su impacto en la geopolítica, podemos tomar decisiones más informadas sobre nuestro futuro energético. Muy bien dicho, hemos profundizado en la historia de la geopolítica y las preocupaciones ambientales que rodean el petróleo. Pero hay un aspecto crítico más que debemos abordar: el costo humano. Tienes razón. La búsqueda del petróleo a menudo ha llevado a conflictos, desplazamientos y abusos contra los derechos humanos. Exactamente, desde las guerras por el petróleo en el Medio Oriente hasta la explotación de las comunidades locales en las regiones ricas en petróleo, debemos reconocer el sufrimiento humano que a menudo ha acompañado la búsqueda de este valioso recurso, y esto nos lleva a otra pregunta importante. ¿Cómo podemos garantizar que la transición hacia un futuro energético más limpio no se haga a expensas de las poblaciones más vulnerables? Es una pregunta crucial. La transición energética debe ser justa y equitativa y debe considerar los derechos y el bienestar de las comunidades que han sido históricamente marginadas y afectadas por la industria de los combustibles fósiles. Completamente de acuerdo. Es hora de ir más allá de las narrativas de poder y control que han dominado durante mucho tiempo la industria petrolera y abrazar un futuro energético más sostenible y equitativo. Y con esto llegamos al final de la segunda parte de nuestro Deep Dive sobre el petróleo y la geopolítica. En nuestro segmento final examinaremos las posibilidades de un futuro más allá del petróleo, explorando el auge de las energías renovables y lo que significa para el equilibrio global del poder. No se lo pierdan. Y regresamos con la parte final de este Deep Dive sobre petróleo y la geopolítica. En las partes anteriores exploramos cómo el petróleo ha moldeado la geopolítica global y, bueno, los desafíos que presenta para el futuro. Ahora, enfocándonos en ti, queremos que consideres las posibilidades de un futuro más allá del petróleo. Exacto. Ya hemos analizado su impacto en la política, economía y el medio ambiente. Y ahora la pregunta clave es, ¿cómo podemos avanzar hacia un futuro energético más sostenible? Y esa transición, Claudia, ya está en marcha. Las energías renovables como la solar, eólica, hidroeléctrica y geotérmica están ganando terreno. ¿Crees que realmente pueden desplazar al petróleo como principal fuente de energía mundial? Es una pregunta compleja. El petróleo está profundamente arraigado en nuestra infraestructura global, desde el transporte hasta la industria. La transición, bueno, no será de la noche a la mañana, pero la búsqueda de alternativas es urgente, no solo por el cambio climático, sino también por la seguridad energética a largo plazo. Y si pensamos en esa seguridad energética, ¿cómo crees que el auge de las energías renovables podría cambiar el equilibrio de poder global? ¿Podríamos ver un mundo donde el dominio energético ya no esté concentrado en manos de unos pocos países ricos en petróleo? Sin duda. El auge de las renovables tiene el potencial de reconfigurar el panorama geopolítico. Países con abundantes recursos solares o eólicos podrían convertirse en nuevas potencias energéticas, disminuyendo la influencia de los exportadores tradicionales de petróleo. Imaginemos un mundo donde las naciones compiten por el liderazgo en tecnología e innovación en renovables, en lugar de por el control de los yacimientos petrolíferos. Sería un cambio radical en la dinámica global.
¿Y qué papel podría jugar Estados Unidos en este nuevo escenario energético? Durante décadas ha sido una fuerza dominante en la era del petróleo. Estados Unidos tiene un rol crucial que desempeñar en la transición hacia un futuro de energías renovables. Posee la experiencia tecnológica, los recursos financieros y la influencia global para impulsar la innovación y, acelerar la adopción de tecnologías de energía limpia. Pero, ¿estará Estados Unidos dispuesto a asumir ese liderazgo? La política climática ha sido un tema controvertido, y el poderoso lobby de los combustibles fósiles sigue teniendo una gran influencia. Ciertamente hay desafíos, y los intereses creados se resistirán al cambio. Pero los imperativos económicos y ambientales de la transición a las energías renovables son cada vez más evidentes. Estados Unidos tiene la oportunidad de liderar al mundo en esta transformación crítica y creo que le conviene hacerlo. Coincido. Abrazar un futuro de energía limpia no solo beneficia al planeta, sino que también le da a Estados Unidos la oportunidad de mantener su liderazgo global en un panorama energético nuevo y en evolución. Precisamente. Y no se trata solo de políticas gubernamentales e iniciativas corporativas. Cada individuo también tiene un papel que desempeñar, tomando decisiones conscientes sobre nuestro consumo de energía, apoyando a empresas que priorizan la sostenibilidad y abogando por políticas que promuevan las energías renovables. Todos podemos contribuir a esta transición crucial. Al concluir este deep dive sobre el petróleo y la geopolítica de Estados Unidos, me llama la atención la complejidad de este tema. Hemos explorado las dinámicas de poder históricas, las consecuencias ambientales y el potencial de un futuro más allá del petróleo. Y tú como oyente tienes ahora la oportunidad de reflexionar sobre esta información y sacar tus propias conclusiones. Exacto. El futuro de la energía está en nuestras manos. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Y gracias a ti, Claudia, por tu análisis tan insightful. El placer fue mío. Y a nuestros oyentes les animamos a que sigan explorando este tema crucial. El futuro de la energía es demasiado importante para dejarlo al azar. Desde Ovena Reports nos despedimos.